Gilda, recordando a Gilda, la difuntita, Sí. la persona que, es decir, tiene muchos adeptos, muchos fieles, muchos creyentes. Muchos ¿no? creyentes, muchos seguidores. Siempre me pregunto la necesidad de la gente de creer en diferentes símbolos, en diferentes personas, es decir, la creencia lo que es, ¿no? Qué amplia que es. Y me quedo de decir, vos podés creer en la Virgen María, ponele, la Virgen del Valle, que son las advocaciones, digamos, de Virgen María, las diferentes virtudes. Pero de repente por ahí, qué sé yo, ¿cuál es el desvío que tenés como para hacerte seguidor o devoto de Gilda o de Rodrigo? ¿Por dónde pasa? De Leo Mattioli. ¿No? También, es decir, nos preguntamos, es decir, el ser humano, ¿cómo está? Es decir, ¿cómo puede tener en cuenta? ¿Cómo se llama la Virgen francesa? De la Virgen de Fátima, No, la Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes, sí, con de toda Fátima, esa labor y todo ese Fátima historial, ¿no? Y también vos a su vez hacerte devoto de... ¿Cuál es el espacio que hay para esa elección humana que te hace devoto? Que la gente, es decir, tiene la necesidad imperiosa de creer en alguien. Exactamente eso. En algo. Es el creer, En la algo, creencia. en algo. Totalmente. Sí, no, y aparte vos... Hola, ¿qué tal? Buen día, Nico Luna. No nos Buen hemos día. presentado. Profe de Educación Especial, coordinador de la Fundación Nuestra Alfa y Omega. Coordinador eras, ¿no? Sí, Porque ya me parece que me estás desbancando. y coach ontológico. Así es. No, justo no veníamos a hablar de eso, Sí. pero qué bueno que salió. Vos sabés que científicamente está comprobado el efecto placebo. Esto de que el ser humano muchas veces sana porque cree o porque tiene fe de que algo le hace bien. ¿Cómo se llama? Efecto placebo. Placebo. Es lo que hacemos. Yo a la gente le digo todos los días, si usted no se prepara para mejorar su salud, no va a ocurrir. Tenemos que mentalizarnos. Y es una realidad. Totalmente. Es una realidad. Totalmente. El cerebro y nuestra mente nos predispone a un montón de cosas. A estar bien o estar mal depende de cómo nosotros nos enfoquemos en cada una de las situaciones que nos pase. Y bueno, esto de creer, como decías vos, tal cual, es una cuestión humana. El ser humano sí o sí tiene que creer, sí o sí tiene que tener fe, porque de ahí se funda el deseo. Y ya lo dicen los psicólogos, sin deseo no hay vida. Lo único que une a la vida, al ser humano, es el deseo. Cuando el ser humano pierde el deseo, aparece la pulsión de muerte. Esto quiere decir que lo lleva a pensar, por ejemplo, a terminar con su vida, a no querer continuar, a no tener fuerza. Por eso, el deseo siempre va a estar sujeto a la pulsión de vida. Y eso depende de la creencia y la fe que tenga el ser humano de superarse todo el tiempo. Sí. La verdad que es el ámbito, por eso decía, ¿cómo nos superamos y esperamos un mañana? Creemos que hay un futuro, nos preparamos para ver cómo vamos a estar mañana. Sí, vos fíjate que nosotros como seres humanos somos los únicos seres de la Tierra que tenemos conciencia de que nos vamos a morir. Sí. Los animales no lo saben. Los animales únicamente todo lo que hacen lo hacen por instinto. Sí. Nosotros sabemos que tenemos una fecha de caducidad. No sabemos cuándo, pero sabemos que en algún momento va a terminar nuestra vida. Sin embargo, continuamos viviendo. Eso no nos genera depresión. No todo el tiempo estamos pensando que nos vamos a morir. En la muerte, no todo el Sin embargo, sabemos que en algún momento va a pasar. Y eso tiene que ver también con querer superarnos, con querer trascender, y ese es el gran sentido que tenemos los seres humanos, la posibilidad de trascender, la posibilidad de, más allá de morir, que alguien nos pueda recordar por lo que hicimos, por lo que dejamos, por lo que pudimos haber sido durante nuestra vida. Ser un buen recuerdo. Totalmente. Ser un buen recuerdo. Ahora, ¿la gente está pensando en la muerte? Está bien, no vive permanentemente, pero la gente toma conciencia de la muerte. La gente es consciente porque obviamente nosotros sabemos que el proceso de vida tiene una culminación, o sea, eso lo sabemos. Ahora, no todo el tiempo estamos presentes, no tenemos todo el tiempo presente que eso va a pasar. Si va a pasar, ¿tenemos miedo a eso? Y seguramente que sí, eso ya va a depender de cada una de las personas. Hay muchas personas a las que les genera mucho temor la muerte. ¿Sí? Es una cuestión que obviamente es natural y que no tiene que generar como asombro, porque sí hay personas que eso les genera como cierta preocupación.
Y es obviamente natural porque todo lo desconocido nos genera preocupación, nos genera ansiedad, obviamente hay que tratarlo. Sí, digo yo, ya que habla de generar, ¿qué debe generar la persona que está enferma, que se siente abatida, que se siente hoy como que no está pasándola bien, pero que de repente debe hacer ese salto para superar todo ese escollo? Siempre la ayuda profesional es necesaria, ¿sí? El trabajo terapéutico, el hacer terapia, el poder asistir a un profesional de la psicología que nos ayude. Muchas veces los coaches también ayudan en eso, ¿sí? En brindar herramientas que le permitan a la persona superar situaciones de preocupación, que le puedan ayudar en una planificación. Eso también es importante, pero bueno, la ayuda terapéutica es fundamental. Y obviamente también el acompañamiento humano que tenga en su entorno, ¿sí? No impacta de la misma manera una persona que está sola a una persona que está acompañada por seres queridos, por familiares, que pueden hacer más liviana esa preocupación. Vos imaginate que es una mochila. Cuando nos ayudan a cargar algo que es pesado, es mucho mejor para la persona que lo carga. La verdad que es un tema que, es decir, de cada respuesta tuya yo tomo algo que me interesa y se genera otra pregunta, ¿no? Pero de repente por ahí también es bueno, a ver, vamos a abrir. Y conversamos hace un momento con Pata Martínez sobre los miembros, se llama síndrome del miembro faltante. Fantasma, cuando cuando la persona está amputada y siente que le pica el dedo al pie, el talón. ¿Y eso cómo lo supera psicológicamente? Asumiéndolo. Sí, eso, la verdad que no conozco mucho sobre ese tema, así que no quiero hablar de más, pero sí es una cuestión más del procesamiento del cerebro. Sí, del procesamiento del cerebro. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo en algún momento te comentaba que siempre se habla de los 5 sentidos? Sí. De la vista, del olfato, del tacto, del oído, del gusto, y nos olvidamos que los seres humanos, aparte de esos 5 sentidos, tenemos uno más. Tenemos 6 sentidos y el otro es el propioceptivo. Es el que nos permite, por ejemplo, reconocer en qué posición estamos. Yo hoy sé que estoy sentado porque siento que mi cuerpo está en esa posición. Y la propiocepción muchas veces tiene que ver con eso. ¿Cómo es la palabra? Propiocepción. Propiocepción. Sí. Propiocepción. ¿El significado? Bien al patio de la casa. Es lo que sentimos, por ejemplo, cuando nos abrazan, cuando estiramos una mano, ¿sí? Son todas las sensaciones de la postura de nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno. Un dolor en la panza, gracias a ese sentido, podemos saber que, por ejemplo, nuestro sistema digestivo está trabajando, cuando hay movimientos intestinales o cuando nos duele algún órgano, sentimos dolor. Eso es propiocepción, ¿sí? Es el sentimiento propio de nuestro cuerpo. Hablando esta semana con un gastroenterólogo, me decía de los 2 cerebros. No tan solo tenés el cerebro que tenés en la cabeza, sino tenés el cerebro que es todo el aparato digestivo. Es un cerebro, el aparato digestivo. Yo me quedé sorprendido y entonces está bien, me lo explicó, pero me lo explicó como profesional, en la mitad de las palabras de su relato quedé, obviamente, es decir, quedé muy, muy impresionado, me gustaban todas las palabras, pero si vos no conoces, por más bonita que sea la palabra, no conoces lo que significa, quedás en babia. Así que bueno, ya me preguntaré con él, le preguntaré bien cómo es, ¿no? Pero el cerebro también lo tenemos en el estómago. La generación de los medicamentos para su efecto es parte del cerebro. El cerebro define qué medicamento te acepta y qué medicamento no. Eso no lo sabíamos. Otras cosas de esta semana. Nos hemos fijado, esto también es bueno, Nico, nos hemos fijado si los medicamentos éticos en su conformación, en su composición, todos los ingredientes que tiene para su fabricación, son los mismos ingredientes que tiene, por ejemplo, un medicamento genérico que produce el programa Remediar. Te dejé pensando. No.
Yo tengo una nota espectacular y hablé con una persona que me lo descubrió esto, no lo estoy diciendo. Hizo una publicación en Facebook y le dije, pero hacé la denuncia a la ATMAT también. No viniste para eso, pero bueno, es bueno, porque cada vez que se trata de un famoso, empezamos a dar bolillas a ciertas afecciones y ciertas patologías para como toma de conciencia. Primero fue, ponerle, Wanda Nara, muy conocido. Silvina Luna. Hoy estamos con Maju Lozano, que le detectaron a su edad, le diagnosticaron a su edad autismo. ¿Qué pasa con la mujer con los diagnósticos tardíos? ¿Son diagnósticos tardíos o la persona lleva un proceso que cae a esa patología? Bien, ¿cómo es? Bien. Vos sabés que, bueno, es interesante esto que decías, porque siempre los medios nacionales marcan agenda y eso es lo que nos permite a nosotros por ahí debatir o poner en tensión muchas de las ideas que ya veníamos teniendo, pero que toman visibilidad a partir de estos hechos. En el caso de Maju Lozano, ella explicaba que recién ahora se diagnosticó, pero ella toda su vida tuvo algunos llamados de alerta o tuvo algunas cosas que le hacían pensar que era distinta. Ella en su relato explicaba, yo siempre pensé que había sido adoptada. Era un pensamiento que todo el tiempo rondaba en su cabeza, porque no se sentía parte del entorno donde estaba siempre enajenada. Entonces algo que mucho tiempo la llevó a hacer terapia, seguramente psicoanálisis, seguramente terapias de biodecodificación que le permitían por ahí entender, hasta que a su edad, hoy teniendo 51 años, es diagnosticada de autismo. ¿Sí? El debate acá no es si realmente tiene autismo, si realmente está bien diagnosticada, sino en que existe una cantidad enorme de personas que tienen algunas condiciones del neurodesarrollo y que no lo saben. ¿Sí? Porque justamente es lo que yo hablaba el sábado anterior, tiene que ver con esto de que con lo que no se ve, con lo que no es evidente, entonces muchas veces pasa desapercibido. En el caso de las mujeres particularmente que tienen autismo o que tienen alguna característica que está dentro de esta condición, muchas veces no es notada porque los patrones que generalmente se presentan en el autismo no son tan visibles o no son tan pronunciados. ¿Sí? Sabemos cuáles son las características o los llamados de alerta que se tienen en cuenta, por ejemplo, en la infancia para diagnosticar a los varones. A los varones. Porque siempre en el varón es más evidente. De hecho, bueno, el color azul tiene que ver con eso. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de autismo, siempre los relacionamos a los varones porque la cantidad de diagnosticados o que están dentro de esta condición son varones. Sin embargo, no quiere decir que sea una condición exclusiva de este género, sino que muchas mujeres también tienen autismo. ¿Sí? De hecho, el síndrome de Asperger, por ejemplo, hace muy poco se separó y se lo sacó dentro de lo que era el conjunto de condiciones neurológicas y ya no forma parte, por ejemplo, del espectro autista. Sin embargo, sigue siendo una condición del neurodesarrollo que tiene muchas particularidades, muchas similitudes con el autismo. ¿Sí? Que sabemos que son las cuestiones sociales, las cuestiones sensoriales, las cuestiones de razonamiento, que de la flexibilidad del pensamiento, que generan cierta dificultad. Por ejemplo, seguramente muchas personas que me están escuchando... quiero hacer una aclaración antes, porque sí me han escribido, sí me escribieron muchas personas consultando por diagnósticos. Yo no diagnostico, ¿sí? Eso lo quiero dejar claro. Yo no soy doctor, porque me ponían, doctor, quiero consultarle algo. Yo soy docente, lo que pasa es que he ampliado por ahí el alcance o el enfoque, tirándolo un poco más en lo social, para tener como un alcance profesional más holístico, más integral, pero yo no diagnostico, sí hago abordajes en función de los diagnósticos. ¿Sí? Lo que, por eso es que justamente estudié el coaching para poder brindar esas herramientas, por ejemplo, para afrontar, porque justamente vos lo decías anteriormente, que
cuando se diagnostica de forma abrupta, siempre genera una situación de duelo. ¿Sí? La persona tiene que duelar todo lo que conlleva al tener una condición que antes no tenía, ¿sí? Sea cual sea, y sobre todo en la parte de discapacidad. Sí. Entonces, lo que sí hago es por ahí brindar esas herramientas en función de lo que ya un profesional de la salud ha detectado, ha indicado, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Pero no hago diagnósticos, claro, así que por ahí sí me preguntaban, sí, porque mi hijo esto, mi hijo aquello. Sí depende un montón de cómo va a ser el desarrollo del adulto en función de cómo ha sido el tratamiento de esta persona durante la infancia. ¿Sí? Eso que también es algo que habíamos hablado en el programa anterior sobre los casos de TDAH. ¿Sí? Cuando decimos que hay mucho, que son niños que están mucho más propensos a ciertas cuestiones, por ejemplo las adicciones, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, por características propias del control de impulsos, ¿sí? Cuando esto no ha sido tratado, nos lleva a desenlaces que están relacionados con eso. Bueno, volviendo al caso del autismo, esto de que muchas personas dicen, voy a mi lugar de trabajo y me cuesta un montón generar vínculos. Vuelvo a aclarar, no tiene que ver justamente con que si te pasa eso, tenés autismo, pero son llamados de alerta. De atención, de alerta. ¿Sí? Sí. Le cuesta mucho socializar, le cuesta mucho procesar la información, le cuesta mucho entender los dobles sentidos, ¿sí? Cuando te hacen un chiste, tomar todo con literalidad, ¿sí? Sammy, si no llegas temprano te voy a matar y llego media hora antes para que no me maten. En realidad son cuestiones que tienen que ver con procesar de forma distinta la información y los mensajes sociales. Exactamente. Y otra de las cosas que el humor tampoco lo entienden. Claro, las ironías, los dobles sentidos. Sí. No los aceptan, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, tomar conciencia de todo esto, tomar conciencia en el autismo. Está una persona que se llama Karina, de Fundación de Córdoba, la Fundación, ella también le diagnosticaron a los 42 años. Karina Sechlik. Sí. Asperger o TDAH. Excelente. Una mujer, una profesional muy abocada. Que es una activista justamente de los derechos de las personas con autismo, porque es mamá de una persona con autismo y que también fue diagnosticada en la adultez. Exactamente, ¿no? Bueno, para tenerlo en cuenta, no estamos exentos. No estamos exentos. Y dentro de lo que digo exento, es el momento presente a lo que segundos, milésimas de segundos, que es el futuro. Sí. Entonces, por eso os preparan. Sí, y por último, aclara que esto es una condición de vida con la cual se nace. El autismo no va a aparecer de un día para el otro, sino que vos ya naciste. Lo que aparece es el diagnóstico, ¿sí? Reconocer que las características o todas las cosas que a vos te pasaban tienen un nombre. Pero no es que de un día para el otro vas a adquirir autismo, ni se cura tampoco. ¿Sí? Que son mensajes por ahí que, primero, no se curan porque no es una enfermedad, sino que es una condición, pero no desaparece, es algo que lo va a acompañar durante toda su vida. ¿Se trata? Sí. Los tratamientos son efectivos, el impacto terapéutico dentro de estos casos es muy provechoso, por eso siempre recomendamos que la detección sea temprana en los primeros 5 años de vida para que justamente la estimulación sea de forma previa, sea temprana y que los impactos terapéuticos sean de mayor alcance. Claro, lo veas pronto. Totalmente. Porque es la edad clave, esa parte, la que de repente puede absorber las terapias de diferente manera y ya se va tomando la condición de vida de una manera más especial. Totalmente. Y que también esto, cuando hablamos de espectro, hablamos de una variedad sin número de características, porque siempre estamos asociándolo al capacitismo y vemos, bueno,
algunas características que son como muy típicas del autismo, sin embargo, no siempre se da de esa manera. Después lo vamos a ampliar un poco. Sí, lo podemos ampliar. ¿Y sabe qué? De todos los trastornos neuronales lo podemos hablar. En lo que es el espectro, que ya se llama autismo, que ahora del espectro autismo fue separado el Asperger, me decís. Sí. Del espectro autismo. Es decir, pero sigue el TDAH, sigue todos los otros, y es decir, es tan amplio que podríamos ir haciéndolo uno por uno con las características. Bien. Qué laburo que te di para los días sábados. Sí, que lo deje hablar don Sammy. No vas a poder salir el viernes a la noche. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Antes Nico. Antes que se despida Nico, lo está saludando la profe Mabel Maldonado, tanto a Nico como a usted, don Sammy. Gracias. Y un saludo para la profe Estela Domínguez. Bien, la profe Estela Domínguez. Una institución. Que, me invitaron al encuentro que hicieron las profes del Tobar García. Ajá. Y no pude asistir por cuestiones laborales, la hicieron un viernes. Exactamente. Así que no pude ir, pero sí vi las fotos y me alegré mucho de ver a muchas profes formadoras, entre ellas la profe Estela Domínguez, a la cual le mandamos un saludo. Bueno, muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí, el teléfono de Nico, por favor, 384, para hacer su consulta. 35 61 98. Ya sabe, hable con Nicolás en Luna, 35, el profe coach ontológico. 35 68 91. Y más o menos vas a ver. Me ponen en jaque porque lo dijo al revés primero, por eso. Bueno, espera. Igual me pueden encontrar por las redes, en Facebook, y también estoy en TikTok. ¿En TikTok? ¿Estás haciendo TikTok? Sí. Venga, está bueno. Bueno, la puesta al aire a cargo del Chino Nieto. La puesta al aire para Canal 11 en las redes, Francisco Jara.